seguramente dirán, ya lo hemos escuchado. Enrique, necesitas la botella. Solo que cada una de las personas que ha intervenido anteriormente, pero desde otro punto de vista. En este caso, mi nombre es Carlos Díaz, yo trabajo en el Departamento Nacional de Planeación, soy asesor de una dirección que se llama Desarrollo Territorial. Bueno, quisiera puntualizar que son 747 resguardos los que existen en este momento, que son beneficiarios de la transferencia que se llama Sistema General de Participaciones. Y esta transferencia, ¿sí?, su origen es la Constitución. Se crea el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, y la misma Constitución establece que establece que son beneficiarios también los territorios indígenas, ¿sí?, pero como entidades territoriales, ¿sí?, las cuales no han sido creadas, porque la misma Constitución establece que su creación dependerá de los criterios que fije la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y también establece que en tanto se crean esas entidades territoriales indígenas, serán beneficiarios de estos recursos los resguardos indígenas, de acuerdo como lo define la ley. La ley establece entonces el artículo segundo, el parágrafo segundo, el artículo segundo de la ley 715, unas asignaciones especiales. Dice que el total del Sistema General de Participaciones se descontará un 4% que le corresponde una parte a los municipios ribereños del río Magdalena, unos recursos para alimentación escolar, unos recursos para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y una asignación para los resguardos indígenas. A este paquetico de estas 4 asignaciones le llamamos asignaciones especiales, ¿sí? No tienen otra connotación de lo que le llamamos asignaciones especiales. Y hay un 96% restante de los recursos, ¿sí?, o sea, como un cajón gigante, ¿sí?, por decir las asignaciones especiales, son esta carpita donde yo estoy, y las asignaciones sectoriales es donde están ustedes aquí fuera de esta carpita, la carpa gigante, ¿sí?, porque corresponde al 96% de la plata, es un cajón gigante. De esa plata, el 58.5% de los recursos van para educación, para prestar los servicios educativos estatales, un 24.5% para salud, un 5.4% para agua potable y saneamiento básico, y un 11.6% que se llama participación de propósito general. De ese 96% de los recursos, los beneficiarios directos son los departamentos, distritos y municipios. Como verán, el grueso de los recursos se orienta a educación, a salud y a agua. ¿Por qué? Porque así lo dispone la Constitución. La Constitución dice que los recursos del Sistema General de Participaciones se destinarán prioritariamente a la prestación de los servicios de educación, de salud, de agua potable y saneamiento básico, en los términos que defina la ley, ¿sí? Y también establece que la ley podrá definir otros sectores de inversión. ¿Sí? Ese es un tema que tiene gran relevancia, porque el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones está priorizado directamente por la Carta Política, por la Constitución Política. Ese es el marco general de los recursos del sistema. Y lo que hace la ley es definir unas especificidades de cómo se distribuyen, cómo se administran y cómo se usan. El sistema de control, el sistema de seguimiento, el sistema de evaluación, ¿sí?, cómo se miran los recursos. Eso es
lo que define la ley. Bueno. He escuchado unas cosas pues que con todo respeto quiero hacer como unas precisiones. Hay varias entidades del orden nacional que tienen competencia en este proceso. Lo que el tema de la distribución de los recursos no es solamente un tema del Departamento Nacional de Planeación. El Estado tiene unas entidades que son especializadas e independientemente, como son especializadas, tienen una misión y legalmente esas entidades son autoridad en lo que les corresponde. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en ese tema? Calcula el monto de los recursos que se tienen que distribuir y los incluye primero en un proyecto de ley, el proyecto de ley del presupuesto anual de la Nación. Hace la apropiación, incluye la apropiación para las transferencias. Entonces dice cuánto para salud, cuánto para educación, cuánto para agua potable, cuánto para propósito general, cuánto para los municipios ribereños del río Magdalena, cuánto para programas de alimentación escolar, cuánto para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y cuánto para los resguardos indígenas. Esa es una de las tareas del Ministerio de Hacienda. Bueno. Los ministerios de educación, ahora el de salud y protección social, el Ministerio de Educación, entidades como el GAC, como el DANE, ¿sí?, certifican los datos que le corresponden a su sector. En el caso aquí que nos atañe, que es el de la asignación especial, tema general de participaciones para los resguardos indígenas, la entidad, ¿sí?, que certifica, la entidad competente, ¿sí?, para certificar los datos de población del total del país, de los departamentos, de los distritos, de los municipios y la población que está en los resguardos indígenas, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Unos dirán, estamos de acuerdo con esa información, otros dicen, no estamos de acuerdo. Generalmente todo el mundo dice, sí, la mayoría de las afirmaciones, somos más de los que dice el DANE. Y más cuando tiene implicaciones al momento de asignar recursos. Entonces, ese es un punto que hay que aclarar. Por mandato de la Constitución, por mandato de la ley, ¿sí?, y también el reglamento lo establece el decreto 159 del año 2002, la entidad que certifica oficialmente los datos de población de los resguardos indígenas para efectos de la distribución de los recursos de la asignación especial de los resguardos indígenas es el DANE. Esa es la información válida, esa es la información que aplica el Departamento Nacional de Planeación para hacer la distribución. Bueno. El Departamento Nacional de Planeación, con base en lo que dice el Ministerio de Hacienda y con base en la certificación de población que expide el DANE, hace los cálculos de distribución. Y pues es algo sencillo, dice cuánta población hay en cada resguardo indígena, cuál es la población total,
y después se determina el peso específico de la población de cada resguardo sobre el total. Si un resguardo, por ejemplo, tiene el 5% de la población total, pues le corresponderá el 5% de la plata que se va a distribuir. Si tiene el 1%, le corresponde el 1%. ¿Sí? Si tiene mucha población, hacían mención al tema de que en el norte del país hay un resguardo, hay una comunidad, ¿sí?, que son poquitos resguardos y son los que más recursos reciben, pero no es gratuito porque son los que tienen más población, son los Guayú, y específicamente en el municipio de Riohacha, ¿sí?, es uno de los resguardos, creo que es el que más recursos recibe de todos los resguardos indígenas. ¿Pero por qué? Porque ese resguardo, su población, creo que para este año son 108.000 o 110.000 habitantes, supremamente gigante. Y como es de acuerdo al total de la población, pues en esa medida, pues reciben los recursos. Esa es la regla, no hay otra regla. ¿Quién gira los recursos? En este caso, el giro de los recursos entra otra vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General del Tesoro. Hay una dependencia del Ministerio responsable de girar los recursos de acuerdo con... Me salté un paso. Después de que el DNP hace la distribución, hay un consejo que llama Consejo Nacional de Política Económica y Social, y ese órgano es el que aprueba la distribución y sale un documento que dice documento completo, y ahí en los anexos, en una parte, pues la primera parte se dice cómo se distribuye, cuáles son los criterios por cada uno de los componentes del sistema, y viene una segunda parte que son los anexos, y encuentra uno por cada componente, encuentra un anexo, y hay un anexo específico para los resguardos indígenas, y se encuentra cada resguardo cuánto le corresponde. Con base en esos anexos, con base en ese documento, el Ministerio de Hacienda hace el giro de los recursos, de acuerdo con un calendario que ha definido previamente la ley. Esa es una primera acotación. Los recursos se giran mes vencido. En el año, tanto los municipios como los resguardos, reciben una partecita del año anterior, ¿sí?, que se llama última doceava, que se gira en el mes de enero, pero esa plata la reciben en enero, y durante el año reciben, por decir, de este año 2011, entonces recibieron una partecita del 2010 y 11 partes de este año. El giro es mensual, es mensual. Eso es riguroso. No hay manera que digan, no, es que el ministerio no me ha girado, porque en muchos casos les dicen por allá en junio, julio, agosto, que van a preguntar, el ministerio no ha girado, o el ministerio retuvo la mitad. Tampoco, solo giró el 50%. Eso no es cierto, porque hay un documento que establece la distribución y el ministerio no se puede apartar de esa distribución. O sea, ustedes acceden al COMPES, al dato, dividen entre 11 partes y eso llega mes a mes, no de otra manera, porque así lo define la ley. Bueno, entonces cada entidad recibe al año una partecita del año anterior más 11 partes del año correspondiente. Eso es lo que se recibe, y eso es lo que debe servir como base
para la programación de los recursos del año siguiente. Esos son como unos criterios generales para como hacer unas precisiones frente a unos temas que estaban planteando. Bueno, ahora les voy a hablar del marco legal que rige la asignación del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas. La naturaleza de los recursos, les decía, que viene de la Constitución y de la ley, ¿sí? Es una transferencia de recursos que hace la nación a las entidades territoriales y a los resguardos indígenas en tanto se conviertan en entidades territoriales indígenas. ¿Para qué? Para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con usos y costumbres de los pueblos indígenas. Estos recursos tienen la finalidad de fortalecer la inversión pública en el territorio del resguardo para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Esa es la finalidad de los recursos. Coayudar a satisfacer las necesidades básicas de la población. Bueno, el tema de la distribución, de la programación y de la administración de los recursos está regulado por el artículo 83 de la ley 715. Es un solo artículo, pero tiene bastantes reglas que orientan la distribución y administración de los recursos. Entonces, comienza. Todo lo que les voy a leer hasta cuando les diga una cosa diferente corresponde al artículo 83 de la ley 715. Primera regla: los recursos para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de la población del resguardo indígena en el total de la población indígena reportada por el INCORA Aldán. Sabemos que el INCORA Aldán está, pero si lo dice la ley, entonces la remisión es al INCODER. ¿Esta regla en qué casos se aplica? Pues básicamente cuando se crean nuevos resguardos o cuando se dan procesos de ampliación o cuando por alguna circunstancia el INCODER hace un nuevo estudio socioeconómico y ya la población no es tanta sino es esta otra, porque hemos dicho que por regla quien certifica es el DANA. Los recursos asignados a los resguardos indígenas serán administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Alguien había planteado la duda y la ley sigue siendo esa, no ha sido modificada, esa regla se mantiene, ¿sí? Que los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, ¿sí?, deben ser administrados por mandato de la ley por los alcaldes. Así digan algunos que les parece un encarte, pero es complicado que una autoridad diga, sí, que cumplir la ley es un encarte. A pesar de lo que creo que el doctor fue muy contundente al decir pues que estamos llamados a cumplirlo. Todos somos súbditos del Estado colombiano y en ese sentido pues debemos cumplirlo, estamos llamados a eso. Cuando el resguardo indígena esté en jurisdicción, aquí ya viene la tercera regla, de varios municipios, los recursos serán girados a cada uno de los municipios en proporción a la población indígena que comprenda. Esto teniendo en cuenta que dado que el municipio, el alcalde es el administrador, pues no hay manera que un alcalde vaya a hacer inversiones, ¿sí?, en otra jurisdicción. ¿Sí? La ley establece ese mecanismo. Si un resguardo está en dos o más municipios, pues cada partecita que corresponde a la población le será
girada al municipio en donde se encuentre. Otra regla. Los recursos deben manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque no son sus recursos. Entonces, el municipio no los puede incorporar al presupuesto de la entidad territorial. Y aquí hay una norma de vieja data, que es del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que más tarde se la referencio, que es el artículo 120. Cuando hacía referencia a los ingresos corrientes de la nación, ¿sí?, establece esa prohibición, que los recursos, ¿sí?, que por mandato de la Constitución se transfieran a los resguardos indígenas, no podrán ser incorporados a los presupuestos de las entidades territoriales que las administran. Esta regla viene del año 96. ¿Qué más dice la norma? Bueno, aquí entra la modificación que introdujo el artículo 13 del Plan Nacional de Desarrollo. Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Unos dirán, uy, muy precipitado la ley decir que tenemos que tener proyectos. Hoy estamos ¿a qué? 28 de noviembre. Debemos tener proyectos formulados para el 31 de diciembre. La ley fue expedida, ¿creo que en julio? Como en julio. Pero bueno, independientemente que haya sido expedida en julio, los resguardos indígenas vienen percibiendo recursos desde el año 94. Y siempre hemos hablado, incluso, siempre se ha hablado, bueno, inicialmente sería que perfiles mientras se aprende. Pero ya venimos en un proceso de aprendizaje de cerca de 17 años. ¿Cierto? Cerca de 17 años. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Además, esto es una garantía para ustedes. Uno de los grandes reparos y quejas que hay es que el alcalde siempre hace lo que quiere. Entonces a veces hago la pregunta, pues sí, tal vez sí. Pero yo creo que buena parte es responsabilidad de ustedes. No se van a poner bravos conmigo. Les voy a decir por qué. Porque la ley dice, y la Corte Constitucional en una sentencia que reseñaron también, que son ustedes los titulares de los recursos y los que tienen la competencia para programar y decidir qué se hace con esos recursos, pero siempre dentro del marco de la Constitución y la ley. Entonces la ley decía, que ya no dice, que los recursos deberían destinarse prioritariamente, y sí tenía su valor, ese prioritariamente, a educación, salud, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario. Pero siempre nos quedamos con la idea del perfil. Entonces, hagamos un perfil. Y en un documento que tenemos, que ha editado el DNP, que no es ley, alguien decía que era ley, no es ley, y en la parte introductoria dice claramente, no, es un documento de orientación, porque lo que prima es la Constitución y la ley. ¿Qué se hace? Es una cartillita, que en este momento está en proceso de actualización y ajuste. Da unas orientaciones, da unos consejos de cómo hacerlo. Y dice en una partecita introductoria, esto se hace con los efectos que define
el artículo y el alcance del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Es decir, que son recomendaciones, son consejos, pero no son normas. Es eso, un instructivo, una orientación, un consejo. Bueno, volviendo al punto, ahí se establece un modelito de perfil y muchos ni siquiera se toman el trabajo de hacerlo, sino que cuando hacen el contrato de administración, entonces dicen construcción de un aula. Supongamos que donde estamos es un aula. Eso. Porque es independientemente del material, es un aula. De hecho, estamos haciendo como una capacitación acá. Todos estamos aprendiendo. Entonces ustedes dicen construcción de un aula, 50 millones de pesos. Y llega con esa idea al alcalde y el alcalde firma. Y al cabo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, comienzan todos inconformes. Oiga, pero ¿dónde está el aula? Eso no es lo que queríamos. ¿Cómo le ocurre al alcalde? Entonces uno dice, no entiende qué tipo, no es nada personal con nadie, qué tipo tan bruto. El que mejor lo trata, el otro se robó la plata. Porque todos llegamos a la conclusión. Pero ¿qué pasó? Si esta era el aula que ustedes tenían en mente, debieron haberlo dicho en alguna parte. ¿Entienden? Decir, para nosotros el aula, vamos a decir, es una estructura metálica como 15 metros, supongamos 15 metros, de largo, como por unos 12 de ancho, tiene unos 4 metros de alto, ustedes que saben más, unos 4, digamos que tiene 4 metros, por la arriba tiene una partida que dice que es como a 2 aguas, tiene unas cerchas en ángulo como de 1,5 pulgadas, las tengo guardadas, entonces no veo bien, y lo que le parezca a un aula lo puede hacer. Ahí tienen su aula. ¿Cierto? No sé si ustedes vieron una película que se llama La Estrategia del Caracol, una película colombiana, y cómo termina, ¿no? Alguien estaba peleando por una casa y dejaron la casa pintada en un cartón y decían, ahí está su casa. Toda la película gira en torno a una casa. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos que, y ya lo decía alguien, generar capacidades en materia de elaboración y estructuración de proyectos. No la idea, no el perfil, sino que hay que avanzar, porque en ese sentido ustedes tienen mayor control, mayor decisión, ¿sí? Y mayor autonomía. Eso es lo que dice la Corte. Entonces, a veces hablamos del discurso de la autonomía y cuando tenemos que ejercerla, como que no lo hacemos. Entonces, hay que trabajar fuerte, y a veces creo que el alcalde quedó, entonces eso, hay que conformar equipos fuertes en materia de elaboración, de evaluación de proyectos. Buena parte del éxito está ahí, en la medida en que ustedes tengan claro qué quieren que se haga con los recursos, independientemente de quién los administre. Pero si ponen todas las condiciones, todas las reglas técnicas, todo lo específico, pues difícilmente el administrador se puede salir de ahí. En el momento que haga la convocatoria, la invitación, ¿quién está interesado en contratar esto? Pues tiene que ser con todas las especificaciones, ustedes se darán cuenta, ¿sí? Y podrán ejercer un mayor control, una mejor de esa es una buena regla. Entonces, esa persona tendrá que entregarles algo muy parecido a esto.
pero hay mayores posibilidades a que lo haga así, a que le digan, siempre y cuando esto sea de que, digamos, esta haya sido la idea, que ustedes querían que se materializara así, a decir simplemente construcción de un aula. Le pueden poner más detallitos, entonces, si quieren una ventanita, posibilidades de inversión, amplía las posibilidades de inversión, porque una pregunta que me han hecho es, entonces ahora no es obligatorio invertir, ya no tenemos que invertir en educación, no tenemos que invertir en salud, no tenemos que invertir en agua, no tenemos que invertir en vivienda, no tenemos que invertir en desarrollo agropecuario. Incluso algunas preguntan, ¿y qué hacemos con la plata entonces? ¿No? Habrá que definir dentro de las prioridades, ahora tienen más posibilidades. Si en un momento dado consideran que ya no tienen ninguna necesidad en materia de salud, que ya tienen cubierto todo, pues no destinarán estos recursos a esta área. Pero si consideran que es importantísimo y sigue siendo vital para ustedes, pues seguirán ahí. O en educación, no es que ya tenemos resuelto el problema de educación, o no queremos más educación sino otra cosa, podrán hacer. Lo que hace la ley es ampliar las posibilidades de inversión. Bueno, insiste en la redacción de la ley, y no hay lugar a duda, es para la financiación de proyectos debidamente formulados. Entonces ya no nos podemos quedar en el tema de las ideas, porque ya saben el gran tiempo. E incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Aquí hay algo muy cierto, todos tenemos que aprender de ambas, o sea, tenemos que conversar. Nosotros, las entidades públicas, tenemos que aprender de los planes de vida, aprender a leerlos, aprender a comprenderlos, ¿sí? Era también lo que decía el señor de la Contraloría y que decía el alcalde, también tenemos que movernos, ¿sí?, dentro del marco de las restricciones que establece las leyes, porque eso es parte del entendimiento. O sea, es de parte y parte que tenemos que aprender, todos tenemos que aprender en este proceso. Bueno, los proyectos de inversión deberán estar incluidos en el contrato de administración celebrado con el respectivo municipio o departamento. Aquí hay que precisar lo siguiente, dice municipio o departamento.